términos generales del término demencias. Las demencias son enfermedades crónicas, ¿no? Desafortunadamente, a la fecha son irreversibles. Y vamos a platicar un poquito de lo que sucede con este tipo de enfermedades. Miren, hablar de demencias es hablar de tristeza, de desesperación, cuando un ser humano va perdiendo paulatinamente algo muy valioso, que es la mente, que es el espíritu, que es la capacidad de respuesta ante el ambiente. Pero también déjenme decirles que es una oportunidad. ¿Es una oportunidad para qué? ¿Quién sabe? ¿Es una experiencia dolorosa? Sí, pero tiene un propósito. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Y cada quien en su propia experiencia va a valorar el por qué algún familiar querido o a veces no tan querido tiene esta enfermedad. Que además les voy a decir algo, nadie busca tenerlo. Hay enfermedades que se buscan y se encuentran, ¿no? Pero las demencias, pues ahora sí que perdón, pero caen y ya, independientemente de todo. Le voy a hacer nada más la seña, nada más te hago la seña así para la próxima. Vamos a ver algunos aspectos epidemiológicos importantes. México está en una transición epidemiológica. ¿Qué significa esto? Significa que la morbilidad por procesos crónico-degenerativos ha aumentado y la morbilidad por procesos agudos ha disminuido, lo mismo que la mortalidad. Ahora la ciencia y la tecnología han avanzado de tal manera que una persona con infarto pues descubren un infarto y luego otro y sigue viviendo. Antes no. Entonces estamos en una transición epidemiológica estacionaria. ¿Cuáles son las causas de las demencias? Miren, hay como 80 demencias muy bien clasificadas, muy bien estudiadas, y dentro de ellas vamos a ver algunas de las causas. Una de ellas es la enfermedad de Alzheimer, otra es asociada a los cuerpos de Lewy, otra es la mixta, que es la que con más frecuencia encontramos, que es la demencia vascular junto con la enfermedad de Alzheimer. Una depresión severa y no tratada, ¿sí? Las depresiones no son nada más, ay, pero si tienes todo, porque estás triste. Son falta de un elemento del cerebro que se llama neurotransmisor y ameritan tratamiento. La demencia vascular, que vamos a hablar de ella, que es muy frecuente, enfermedades metabólicas, intoxicación por drogas, infecciones crónicas del sistema nervioso central, lesiones del sistema nervioso central, claro que sí. La demencia asociada al alcoholismo, claro que da. Imagínense ustedes una manguera que le están eche tiner o alcohol, ¿qué le pasa? Pues se destruye. Lo mismo le pasa a nuestras neuronas, ¿no? Por excesos. La hidrocefalia normotensa, que también vamos a hablar de ella, la hidrocefalia, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Pick y otras demencias asociadas. Son algunas. Hay algunas demencias reversibles. Pues no me acaba de decir usted que son irreversibles. Pues sí, pues hay algunas que si se detectan a tiempo pueden volver a la normalidad. Por ejemplo, las anormalidades metabólicas, quienes tienen problemas de tiroides o de excesos de glucosa o algo, pueden regresar si se detecta a tiempo y se les da tratamiento. La toxicidad por drogas, claro que sí, que se suspende, puede haber una mejoría. La depresión y las drogas en
fotografías de las células importantes que tenemos en nuestro cerebro. Una de esas, las neuronas. Aquí está el cuerpo de la neurona y vamos a hablar de ellas. Estas son las de los axones, estas más largas, y estas pequeñitas son las dendritas. Entonces, estas neuronas van a estar afectadas por una enfermedad, por un acúmulo de sustancias anormales que se van a pegar materialmente a las neuronas, se van a instalar aquí, la van a destruir y van a convertirla de veras en verdaderos cadáveres. Piensen ustedes, quienes tienen el pelo largo y precioso, ¿qué sucede si se les pega un chicle? ¿Se quita? Pues no, ¿qué tienen que hacer? Cortarle el pelo. Bueno, pues esto les pasa a las pobres neuronas de las personas afectadas. No se quitan, ya así quedan, miren, todas con una plasta de sustancias anormales que se llama una beta amiloide. Entonces, y otra se llama proteína tau, para que si oyen ustedes esas palabras, pues sepan de qué se trata. Aquí están otras fotografías muy bonitas de cerebros de personas que ya murieron, señor, no crea que en vivo, que ya están afectadas y que forman verdaderos cadáveres de neuronas. Miren, ya no hay forma de la neurona. Aquí están otras que ya están afectadas y aquí están unas pues que se están muriendo, y como ven ya no hay conexiones entre una y otra neurona. Esta fotografía me encanta, miren, aquí está el cuerpo de la neurona, este es el axón y estas son las dendritas, y ya todas estas son desechos de neuronas que han muerto. Esta neurona ya no puede conectar con otra, ya no da la información. ¿Y qué sucede? Las personas afectadas no es que no quieran, esto es muy importante que ustedes lo sepan, no es que no sean necios, porque ya me han dicho, es que es muy necia. No, lo que pasa es que estas neuronas se murieron y ya no conectan. Entonces, esta es uno de los motivos de las enfermedades demenciales. Esto es importante saberlo para entender el por qué se comportan de una manera anormal, el por qué no se quieren bañar, el por qué no conocen a sus familiares, el por qué no reconocen el esfuerzo de ustedes. Por esto, porque ya las neuronas se degeneraron, se formaron, miren, verdaderas marañas. Esta se llama marañas neurofibrilares, y estas verdaderas marañas pues impiden que haya un pensamiento lógico, coherente y razonable. Allá hay, miren, más. Imagínense que esto pasa en el cerebro y esto impide, miren, aquí están las neuronas y este es un estudio donde se puede ver el daño de las neuronas. Miren esta, qué interesante. Aquí está un axón que está atacado por las sustancias beta-amiloide y la proteína tau y se está rompiendo, miren, ya no hay posibilidad de conexión. Y bueno, pues aquí están otras que también ya fallecieron. Ahí está la maraña neurofibrilar que va a impedir que las demás neuronas funcionen. ¿Quién de estas personas desarrolla demencia? La demencia no se pega, no se contrae, no se contagia. Se forma a
a través del tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? La manifestación clínica, o sea, lo que vemos ahorita, tardó mucho tiempo las neuronas en morirse. Y yo quiero hacer mención de que estas fotografías quiero que sean un homenaje a los familiares, a las personas que han tenido estas enfermedades de las cuales hemos aprendido tanto. Y déjenme les platico por qué me dedico a esto. Mi papá, que era médico, tuvo enfermedad de Alzheimer. Él era un médico pues tranquilo, que tenía una buena consulta. Bueno, hasta leía en francés y en alemán y desarrolló demencia. Y a través de la experiencia con mi papá y de estudiar qué le había pasado, pues me permite, por eso les digo que cada experiencia de demencia tiene un porqué. Mi porqué, porque sí le dije a Dios, oye, ¿por qué a mi papá y por qué a mí? Pero si yo soy tan buena, y Dios me dijo, ni tanto. Bueno, pues por algo. ¿Por qué? Pues porque ahorita me permite trabajar con ustedes. Por eso. ¿Qué pasa durante el proceso de envejecimiento en nuestro cerebro? Va a disminuir el flujo sanguíneo, va a disminuir el consumo de oxígeno, va a disminuir el aprovechamiento de la glucosa, van a disminuir los neurotransmisores y va a haber normalmente una pérdida de neuronas. Va a haber modificaciones estructurales, es decir, el cerebro va a cambiar de forma y van a presentar anomalías en su función. Y aquí está una maravilla de cerebro con algunas partes que tienen una función muy importante. La zona que está más afectada es esta, ¿sí? Esta, donde está una partecita chiquititita que se llama hipocampo. Ahí es a donde hay muchísimos problemas por los cuales las personas no pueden responder al entorno. Hay una cuestión que se llama deterioro intelectual. Esta es una clasificación muy amplia. No todo es demencia, conste. Es psicopatología que va a indicar una declinación del funcionamiento que tenemos normalmente y particularmente de las capacidades para procesar, que es el pensamiento abstracto, y para recordar, que es la memoria. Un ejemplo de pensamiento abstracto, ¿qué es el dinero? Una moneda. ¿Qué es el dinero? Algo redondo. Algo redondo. ¿Y luego? ¿Qué ¿No sirve para vivir? Eso es un medio para adquirir bienes y servicios. Pero como bien dijo, una monedita son pedacitos de papel y trocitos de metal. Entonces nosotros hacemos la abstracción y con eso compramos bienes y servicios. Y pues para recordar en la memoria. La demencia, fíjense, hay muchísimas definiciones, pero es un síndrome. Quiere decir que no nada más es una cosa, sino es un conjunto de signos y síntomas que se van a caracterizar por el deterioro de las funciones mentales superiores y en cuyo curso la persona permanece consciente. ¿Qué significa? Pues estar despierto, es estar consciente. Ya cuando los vea yo dormidos, pues ya están inconscientes, ¿verdad? Que no es lo mismo ser consciente que estar consciente. Entonces, las personas con demencia son personas que están vivitas y compartiendo con nosotros el entorno. Hay una definición de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que es una enfermedad cerebral crónica, adquirida, progresiva, de múltiples déficits. No solamente es la memoria, esto es muy importante que sepan ustedes.
es el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, el aprendizaje, el lenguaje, el juicio, el descontrol emocional, descontrol del comportamiento, motivación que repercute en la actividad diaria y, bueno, volvemos a repetir, que está en estado consciente y conforme avanza conduce a la dependencia total. Ahora, la demencia tipo Alzheimer. Hay algo que yo quiero que quede muy bien. La demencia senil no existe. Es un término que ya está fuera de uso. Antes se usó, pero ahora ya no sé. Y bueno, todavía algunos médicos siguen poniendo como diagnóstico demencia senil, pero ni todos los viejos somos dementes, ni todos los dementes son viejos. Nosotros hemos tenido pacientes que comenzaron a los 30 y tantos años, que son los menos, pero que es una realidad. Entonces, demencia senil, cuando un médico les diga demencia senil, pues no existe el término. Bueno, entonces, la más popular es la demencia tipo Alzheimer. Ahora se tiene que poner el nombre y el apellido. Demencia es el nombre de la enfermedad. El apellido es tipo vascular, tipo de cuerpos de Lewy, otras palabrotas que decimos los médicos, ¿verdad? Pero bueno, esta es la más conocida. ¿Por qué? Porque en 1900 y pico un científico alemán describió las células del cerebro de una mujer que había tenido problemas muy severos y comenzó con celotipia, o sea, celos exagerados del marido, y afortunadamente los mexicanos no cuernean, ¿verdad? No hay por qué tener celos, ¿no? Todos son bien portaditos, ¿o no? Bueno, pues este señor era bien portado, pero la señora lo abusaba. Entonces se deterioró mucho, tuvo que ser internada en una residencia permanente, y cuando murió, Alois Alzheimer describió las células del cerebro y por eso se llama enfermedad de Alzheimer. Ahora, fíjense, esto es un comienzo insidioso. Las células han comenzado a morir desde mucho tiempo atrás, paulatinamente, y hay un deterioro funcional progresivo. Ya no son capaces de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria: el baño, la comida, la higiene, el aseo. Todo eso se va perdiendo. Este es el deterioro funcional progresivo, así como modificaciones del estado de ánimo. Claro que hay modificaciones del estado de ánimo, alteraciones psicóticas y conductuales, y los depósitos que ya les enseñé de beta amiloide, degeneración neurofibrilar, pérdida de las neuronas y atrofia cerebral. Se está haciendo chiquito el cerebro, y las lesiones se sitúan predominantemente en la corteza cerebral. La demencia de tipo vascular es otra demencia muy importante. Nadie va a consulta generalmente porque se le olvidan las cosas, pero sí van porque tienen hipertensión, porque tienen diabetes, porque tienen alguna enfermedad del corazón. Este es un estado avanzado de enfermedades cerebrovasculares, y esto es secundaria, quiere decir a enfermedades cerebrovasculares que pueden ser multiinfartos o infarto estratégico, quiere decir en una zona muy importante del cerebro, lesiones de vasos pequeños, y que aumentan con la edad en mayores de 64 años entre 3.1% y 20%. La demencia vascular es cuando hay antecedentes, por ejemplo, de hipertensión,
cardiopatías e infartos antiguos, diabetes, dislipidemia. Estas son enfermedades que van a afectar a los vasos y que van a dar como resultado una demencia de tipo vascular. La incidencia pues aumenta con la edad. La mortalidad, claro que disminuye la esperanza de vida. Los factores de riesgo: accidentes cerebrovasculares, trastornos isquémicos transitorios. Quiere decir que de repente pues, se perdieron y de repente volvieron. Pero si esto es frecuente, pues va a tener consecuencias. La diabetes mellitus, la dislipidemia, el tabaquismo, el alcoholismo y la obesidad. La obesidad, que es un mal de nuestros tiempos, está considerada ya una enfermedad vascular. ¿Por qué? Pues porque el pobre corazón trabaja mucho para irrigar la llanta. ¿A poco no? Si nos cortamos un pedacito de llanta, sale sangre, ¿o no? ¿Sí? Por eso el corazón está trabajando de más y está considerado como una demencia tipo vascular. Las demencias no son enfermedades de una persona, es una enfermedad de toda la familia y además de la sociedad, porque en muchas ocasiones una persona que es productiva tiene que dejar de trabajar para atender a una persona con demencia que dijimos conduce a la dependencia total. Hay un trastorno de la memoria asociado al envejecimiento. Sucede que durante el proceso del envejecimiento normalmente vamos a perder neuronas, ¿sí o no? Y tenemos algunas dificultades. Miren, por ejemplo, los jóvenes, bueno, les saben nadar la computadora hasta dormidos. Mi nieto a los 3 años jugaba con esa y pregúntenle a la abuela cómo le cuesta lágrimas de sangre entrarle a la computadora, pero bueno, se logra. Entonces esto es, de acuerdo a la edad, que se nos olvida algunas cosas. A ver, levanten la mano, honestamente, ¿quién nunca ha olvidado las llaves? A ver, los señores, a los que nunca se les ha olvidado dar el gasto. ¿Verdad? Sí. Y los jóvenes que están estudiando, que nunca se les olvidó que tenían examen y no estudiaron. Bueno, pues esos son trastornos, son olvidos benignos. Esto no es demencia, es normalito, que de repente se nos vaya, como dicen, se nos va la onda y decimos, no nos acordamos de la palabra, dame el S de la ESA que está en el S, ¿sí o no? O que ven a alguna persona y dicen, y lo saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido? ¿Dónde lo conocí? ¿Quién es? Y al ratito nos acordamos, ¿sí o no? Bueno, pues ese es un trastorno de la memoria asociado al envejecimiento, que no es lo mismo que una demencia donde de veras el mundo se voltea al revés. Entonces, esto es parte del problema y es consecuencia, ¿se acuerdan? De la muerte de las neuronas. Y esta sí es una enfermedad demócrata. Le da a la rusa, le da al rico, le da al pobre, le da a las religiosas, les da a las prostitutas, le da al sacerdote, le da al machín, ¿cómo no? A todos parejito. Imagínense que le dio al presidente de los Estados Unidos y no hubo compostura para nada, teniendo todo el dinero y la tecnología.